Con Sergio Chousa, economista, para analizar los datos de inflación que se acaban de dar a conocer. 2,7% la inflación del mes de junio. Gracias por venir. ¿Cuál es tu primera consideración? Es un aumento considerable, sobre todo teniendo en cuenta que fue un mes donde no hubo movimientos en el tipo de cambio. Es más, terminó bajando el tipo de cambio y además no hubo una ronda tarifaria significativa, con lo cual sin esos dos factores movilizadores, sin ese combustible, es llamativo que los precios de la economía se sigan moviendo a semejante velocidad. En el consolidado de 12 meses estamos hablando de 55,8% de inflación. Es un número impresionante, Luciana, es un número que nos posiciona en la tercera posición del ranking mundial, después de Venezuela, en una situación de hiperinflación descontrolada, y después de Zimbabue, seguimos siendo el tercer país con más inflación en el mundo. Y además se suma el último análisis del Fondo Monetario Internacional, donde ¿qué dijo en las últimas horas? Bueno, es muy llamativo eso, ¿no? Porque nos volvemos a encontrar con una subestimación de la proyección de inflación que, conforme se van sucediendo los reportes del Fondo Monetario, ajustan al alza, ¿no? Ya en este reporte que se conoció el día de ayer, la proyección es de 40%, cuando el anterior estaba en el orden del 30%, ¿no? Solamente en espacio de 3 meses ajustaron al alza 10 puntos de inflación, y nada hace pensar que en la próxima revisión, en septiembre y en octubre, no vuelvan a revisar al alza. Hoy en día la inflación piso 2019, no hay ninguna lista que la posicione por debajo del 40%. Son números elevadísimos y además muy distintos a los que el gobierno también había pronosticado para este 2019. El yerro del año anterior, ya más conocido, el de este nuevamente vuelve a ser altísimo. Dentro de algunos rubros que se elevaron mucho, como es salud, por ejemplo, ¿qué observación podés hacer? Sí, ese es uno de los aspectos más preocupantes, porque cuando uno desglosa los incrementos, donde más incidencia tiene es en alimentos y bebida, que de nuevo, a pesar de la devaluación, sigue teniendo una inercia muy considerable. En salud, como vos bien señalabas, y en comunicación, y gastos del hogar también, ¿no? Todos rubros que son muy difíciles de reemplazar. Son rubros típicamente inelásticos. Las familias argentinas no pueden postergar su consumo de salud, de alimentos y bebida y de gastos del hogar. Con lo cual, da cuenta sin lugar a dudas de un proceso regresivo en materia distributiva. La contracara de esto, sin lugar a dudas, es el aumento de la pobreza. Ahora, el gobierno quiere hacernos creer que este dólar quieto va a, por lo menos, a generar recuperación de todo el daño ya causado. ¿Coincidís? Seguimos con, cuando uno evalúa la evolución de precios y salarios en los últimos 12 meses, seguimos con 12% para el promedio de trabajadores y trabajadoras registrados de la economía de diferencia, ¿no?, entre precios y salarios. La verdad es que en lo que va de 2019, en los 6 meses analizados, todavía no se ve una recuperación. Y un aspecto muy interesante en relación a esto, cuando se planteaba que el dólar quieto iba a provocar un efecto positivo de alivio sobre los salarios. Es increíble, ¿no? Porque tanto en mayo como en junio el dólar terminó bajando. Ahora, ¿a qué precio de la economía siguió ese comportamiento y se modificó a la baja? Ninguno. En las listas de supermercados de la última semana se registraron incrementos del orden del 10%, solamente en una semana. ¿Y qué explicación le encontrás? Vos decías que era difícil de entender y que hay que evaluarlo considerando estas variables que no se modificaron, o como es el caso del dólar, que hasta terminó bajando en el mes anterior. Pero ¿de dónde radica entonces? Hay una inercia muy considerable. Está el hecho de que el traspaso a precios de la devaluación 2018 todavía no está completo. Cuando uno ve la brecha entre los índices de precios minoristas y los mayoristas, los de los insumos, todavía sigue habiendo una brecha muy significativa del orden de los 10 puntos. Ese traslado de mayoristas a minoristas se va a seguir sucediendo en los meses siguientes, y es esa inercia, ¿no? Es el hecho de que un auto, por ejemplo, no se puede frenar en seco, se va frenando de a poco. El gobierno señala, yo te traigo acá lo que dice el gobierno para que vos lo puedas refutar. Señala el gobierno que la caída del consumo se está deteniendo. Bueno, a ver, los indicadores que están mostrando una atenuación en la velocidad de la caída son los de producción y los de construcción. Cuando uno ve los números de ventas en supermercados, ¿no?, que se venden en supermercados, productos que no se pueden sustituir ni se pueden postergar, alimentos y bebidas y otros rubros del hogar que no se pueden reemplazar. Cuando uno ve las ventas en comercios pymes también, ¿no?, ventas de primera necesidad, siguen habiendo caídas superiores al 10%. A diferencia de 2017, que a esta altura del año, por el efecto de cierta movilización en los ingresos, ya había tasas de rebote en los niveles de estos indicadores. Ahora solamente hay cierta atenuación en las caídas, ¿no? Pasamos tal vez de caer a 2 dígitos
dígitos a caer en el 8%, 7%, pero todavía no vuelve a terreno positivo, todavía la economía no está creciendo. ¿Y está en recesión Argentina? Sí, está en recesión hace más de 12 meses. En algunos rubros en particular, el que mencionábamos recién, las ventas en el segmento PYME, mucho más, desde fines de 2017. Y la verdad es que, lo de siempre, ¿no? Hasta que no haya una recuperación consistente, porque la mayoría de las familias argentinas consumieron buena parte de sus ahorros, con lo cual ahora hay que recomponer capacidad adquisitiva. Hasta que no haya una recuperación consistente de los salarios, es muy difícil que haya reactivación. Muchas gracias, muy amable. Lu, punto final para Minuto a Minuto. Sí, señor. Mañana nos reencontramos, como siempre, a las 3 de la tarde. Quédense porque ya está Víctor Hugo y gran equipo. Ellos también les cuentan la realidad.